Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en División de Farol, en Canal 31, estamos ya en el año 2018. Bien, estamos con bríos nuevos, obviamente, empezamos un nuevo año. De todas formas, no vamos a perder la sana, yo creo que sanísima costumbre que tenemos en época navideña y también época sana, Semana Santa, bueno, pues de tener con nosotros a una persona que, bueno, pues compatibiliza, bueno, tiene, digamos, esas dos profesiones de abogado y también sacerdote, aunque creo que ahora no directamente. Bueno, saludamos a Juan Antonio San Esteban, dedicaros ya más a la abogacía, ¿no? Sí, últimamente sí. Bien, pues Juan Antonio San Esteban, efectivamente, que ya ha estado varias veces por aquí, pues nos viene un poco muy bien, ya digo, en esas dos épocas en las que un poco tratamos de imbuirnos el espíritu navideño y bueno, pues que también tratamos temas de actualidad que tienen que ver, ya digo, con la Iglesia y también con el mundo del derecho canónico. El mundo del derecho canónico que tampoco es muy cambiante, ¿no, Juan Antonio? Lo bueno que tenéis un poquito los que os dedicáis, aunque no solo, pero con preferencia a temas de nulidades eclesiales, es que tampoco hay, ¿no?, unas normas como las civiles que cambian así con cierta frecuencia. Aquí, bueno, es un mundo tranquilo, ¿no? Sí, salvo la modificación del código y después, bueno, pues las dos modificaciones que hubo posteriores de la ley canónica en el sentido de las nulidades y la última modificación que hizo el Papa Francisco, pues son campos que se mantienen bastante estables, ¿no? No hay sorpresas legislativas y bueno, pues hay una cierta seguridad en el manejo de la ley, de tal manera que, bueno, pues no suele haber sorpresas. Podría ser que al Papa Francisco le pasa un poquito como Obama, ¿no? Que hay hubo muchas expectativas con Obama, luego se desinflaron mucho. Quizá le está pasando un poquito al Papa Francisco eso, que había unas expectativas desmedidas porque se creía que iba a cambiar de arriba abajo el mundo de la Iglesia y el mundo del derecho canónico, y al final pasa un poquito el tiempo y tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, el Papa va dando sus pasos, que duda cabe que muchos de los signos que ha hecho son signos de ese cambio que él quiere provocar en la Iglesia. Lo que pasa es que, bueno, la Iglesia creo que ya utilicé esa misma comparación en este programa alguna vez, ¿no? Es un tren que lleva una inercia y esa inercia es difícil de cambiarla, ¿no? Y es un tren que quizás en sus vagones está un poco anquilosada, y aunque le pongamos una máquina nueva, pues esa máquina nueva, si tira con demasiada fuerza, puede descarrilar el tren, ¿no? O sea que tiene que ir la máquina un poco acompasada a los vagones, y cuando se renueva tiene que ir, pues, acompañada de una renovación global, ¿no? De nada sirve que el Papa tenga muy buenas intenciones y que haga unas declaraciones de principios muy buenas si luego eso no se traduce, pues, a todos los estamentos de la Iglesia, no se traduce, pues, a los seglares, no se traduce a los sacerdotes, no se traduce a las parroquias, porque, bueno, el Papa estará tirando un sentido, pero la máquina está haciendo un esfuerzo tremendo, pero los vagones no se mueven. Entonces, el vencer esa inercia creo que es el gran mérito de este Papa, ¿no? Que está intentando, pues, vencer esa inercia, quizá esa cierta, bueno, pues, inmovilidad de la Iglesia en muchos aspectos y en los últimos años, ¿no? Sobre todo porque a la Iglesia, al menos en Europa, se le compara mucho con la Iglesia anglicana, y ahí sí que la Iglesia, pues, anglicana sí que es mucho más permeable, ¿no?, a los cambios, mucho más dinámica y mucho más adaptada, digamos, al mundo cambiante y a las nuevas costumbres. No sé, parece un poco así desde fuera, que parece un poco que se adapta mejor. Sí, cuando uno contempla la Iglesia anglicana da la sensación de que es una Iglesia como más moderna que la nuestra, ¿no? Sin embargo, luego se produce el efecto contrario, de que muchas personas que están en la Iglesia anglicana no están contentas con esta manera de ser y de actuar, y de hecho hay muchos cambios y muchas conversiones, incluso de sacerdotes de la Iglesia anglicana a la Iglesia católica, ¿no? Es decir que, bueno, aquello de que nunca llueva a gusto de todos, pero sí es verdad que incluso, bueno, pues el tema tan debatido del celibato en los sacerdotes, ¿no?, que la Iglesia anglicana, pues, como sabemos, no lo tiene. Ellos tienen una crisis vocacional y sacerdotal exactamente igual que la nuestra, ¿no? Es decir, lo cual quiere decir que el problema no está en el celibato, ¿no? El problema está en otro orden de cosas
que quizá pues bueno, nos llevaría mucho tiempo analizar, pero que bueno, que la Iglesia anglicana, a pesar de esa apariencia de modernidad, pues tiene también dentro sus escisiones y tiene también dentro sus corrientes que no están de acuerdo con todo el movimiento, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que la Iglesia anglicana, pues, o las iglesias protestantes, están divididas en un montón de confesiones, de iglesias, unas de carácter episcopaliano, otros de carácter pentecostal, otros. Son muchísimas ramas que se agrupan en esa gran asamblea. Pero lo vemos, por ejemplo, cuando ha sido el tema de la ordenación de las mujeres, primero de las mujeres como sacerdotes y luego de las mujeres como obispos, ¿no? Es decir, que ha habido grandes escisiones, que ha habido ramas de esa iglesia que se han separado por no estar de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, o sea, lejos por lo tanto de ser un cuerpo uniforme. Cosa que, por cierto, también le pasa un poquito a la Iglesia Católica. Estamos comentando un poquito off the record, como, bueno, incluso en España, ¿no? Que un país de gran tradición católica, ¿no? Se puede decir que después de Italia, ¿no? Prácticamente sería, ¿no?, el siguiente país con más tradición católica. Y aquí en España, en fin, vemos obispos que un poquito parece que van por libre, ¿no? Prácticamente, no sé si ir por libre es la palabra, pero desde luego ya en el pasado, estábamos comentando antes, bueno, estaba yo comentando que causaba a veces sorpresa y hasta pavor ver a algún obispo vasco, ¿no?, pues apoyando según qué cosas, y ahora vemos una actitud, bueno, si se nos permite, incluso pasiva, ya no digo de apoyo, que también, sino sobre todo pasiva en el tema catalán por parte de los obispos catalanes. Y no parece que ni por parte de la Conferencia Episcopal Española, ni mucho menos por parte del Vaticano, se les autorice, ¿no?, a ninguno de esos obispos. Bueno, la Iglesia ha sido siempre plural, ¿no? Y ser plural es una de las grandes riquezas que tiene la Iglesia, que no todos pensamos lo mismo, ni tenemos por qué pensar lo mismo en lo que es opinable. En lo fundamental tenemos la unidad y en lo opinable pues la diversidad, ¿no? Y eso es lo bueno. Luego, dentro de eso, pues ya entran pues las maneras de pensar propias y particulares. Esto siempre ha pasado en la Iglesia. Recordemos la época del contestado cardenal Tarancón, ¿no? Un hombre que abrió la Iglesia española en la transición, que fue un auténtico artífice también de la transición española desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista religioso. Preparó la Iglesia para dar ese cambio a la democracia y que sin embargo pues fue un cardenal pues muchas veces incomprendido desde el punto de vista de la misma Iglesia, ¿no? Recordamos aquellas pintadas que aparecían en Madrid, ¿no? Tarancón al paredón y cosas por el estilo. Sí. Frente a eso, no era muy querido por algún sector. No era muy querido por algún sector, ¿no? Pero frente a eso también pues otros cardenales, otros obispos de otro lado, de otras tendencias manifiestas, como Monseñor Guerra Campos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ha sido siempre lo bueno de la Iglesia, ¿no? Que siempre han convivido pues las ideas, las tendencias, que se ha podido opinar, que se puede hablar, y que luego pues en lo fundamental, en aquello que le corresponde pues digamos vivir de una manera intensa a la Iglesia, pues se mantiene la unidad, ¿no? Se mantiene en lo opinable, pues cada uno es hijo de su padre y de su madre y tiene sus propias ideas, claro, evidentemente, y eso pues los laicos, los curas, los obispos, incluso el mismo Papa. Claro. Y fruto de esa diversidad nos encontraríamos, por ejemplo, con alguien que en principio parece un poco verso suelto, como sería el Padre Ángel. Bueno, esto es lo que le dicen a él, ¿no? Que es un verso suelto. Es decir, ya quisiera yo muchos versos sueltos de esos en la Iglesia, ¿no? Porque a veces vale más una rima sonante que muchas rimas consonantes, ¿no? Y bueno, la labor del Padre Ángel está ahí, como muchos otros sacerdotes, el propietario de los conocidos restaurantes, la Taberna del Alabardero, ¿no? Los restaurantes que tiene abiertos en Estados Unidos, donde está haciendo una labor increíble con chicos y jóvenes que están recién salidos de la cárcel o que están salidos de la marginación social, que aprenden una profesión y que están pues adquiriendo dotes para trabajar pues como cocineros, como chefs, como jefes de sala, como camareros, y que están encontrando trabajo en sus restaurantes, ¿no? Bueno, pues son personas que han enfocado su servicio a la Iglesia y el servicio de su vocación así, ¿no? Desde el servicio a los pobres y desde donde ellos han intuido que Dios les estaba pidiendo un servicio, ¿no? Entonces, que el Padre Ángel sea un verso suelto, pues en fin, yo querría muchas bibliotecas de esos versos sueltos, ¿no? Porque realmente el testimonio del Padre Ángel convence más que muchos sermones.
Sí, sí, muy bien. Además, un poco encaja con esa diversidad de la Iglesia y encaja quizás con ese intento que se hacen por parte de sectores de la Iglesia de reinventarse y acercarse, ¿no?, a la gente, más en esta época en la que parece que hay un poquito un bajón, ¿no?, en el número de fieles o de participantes o incluso de sacerdotes. Sí, siempre que se habla de esto hay que tener en cuenta que la Iglesia es universal. La Iglesia no es solamente Europa, ¿no? Nosotros tenemos pues esa cierta tendencia a mirar la Iglesia europea, y si nos damos cuenta que la Iglesia europea pues se ha envejecido, se envejecen sus miembros, se envejece en los fieles, se envejecen los sacerdotes, pues baja la asistencia a misa. Hay iglesias que en algunas diócesis ya se están pues cerrando por falta de asistentes al culto o por falta de sacerdotes para atenderlas. Pero, sin embargo, la Iglesia es mucho más que eso. Las cifras globales, universales, de nivel de Iglesia, es que está creciendo a nivel de 15 millones de personas cada año. Evidentemente, todos quisiéramos que esos 15 millones estuviesen en Europa. Ya. No está en Europa, está en África, está en América Latina. América Latina es un sector poderoso. Pero, evidentemente, la Iglesia de momento sigue creciendo. No en Europa, porque quizás estamos llenos de todo, y como estamos llenos de todo, pues tampoco necesitamos a Dios, ni necesitamos nada, pero sí en países donde el mensaje de salvación, el mensaje de liberación de la Iglesia está calando fondo. Que pasa un poquito, a lo mejor le está pasando a la Iglesia, porque eso es una cosa efectivamente de los últimos años, lo mismo un poquito que le pasa hasta el propio castellano, ¿no?, hasta la propia sentimiento de España, que está creciendo más en Hispanoamérica más que en la propia España, ¿no? Sí, ciertamente, ver cómo se celebran ciertas fiestas de carácter marcadamente español en Hispanoamérica y en Estados Unidos, mientras que aquí pues nos avergonzamos de sacar nuestra bandera, pues no deja de ser curioso, no deja de ser curioso. Pero es quizá el fruto de ese estar ya pues de vuelta de todo que tenemos en España y que tenemos en Europa, que nos lleva precisamente a esto, ¿no? Sí, efectivamente. Y cambiando un poquito de tercia, Juan Antonio, si parece, vamos a un poco, si te parece, o sea, si recuerdas, hace un año comentamos un poquito la implantación que estaba teniendo un poco el mundo digital, en el mundo del derecho, en el mundo de, obviamente, de los divorcios, bueno, en todo tipo de trámites procedimentales. No sé, recuerdas, hace un año nos advertías un poquito que estaba habiendo problemas. Yo no sé si un poquito ha mejorado todo eso o sigue habiendo problemas con la parte, digamos, más digital de la Administración de Justicia. Hombre, se ha mejorado porque se han mejorado las herramientas, los fallos continuos que estaba dando, por ejemplo, el SNET, pues ahora lo sigue dando, pero con menos frecuencia. Quizás nosotros nos hemos adaptado un poco más también a la tecnología, dominamos mejor los programas, pero evidentemente falta mucho. Está el tema de digitalizar la justicia, falta muchísimo, ¿no? O sea, el tener todo informatizado, el llegar al deseado papel cero, de momento es inviable, ¿no? Porque hay trámites donde primero los presentas digitalmente y luego se te exige que presentes una copia por papel en el registro. Entonces estamos duplicando el trabajo, porque antes con presentar la copia en papel ya estaba, y ahora tienes que presentarlo digitalmente y luego la copia en papel, ¿no? Entonces, bueno, todavía falta mucho para llegar a esa digitalización, a que los datos puedan estar cruzados, a que no tengamos pues un delincuente en el Palacio de Justicia que está buscado por un juzgado y está compareciendo en otro, y el juez que tiene decretada la búsqueda y captura ni se entere, ¿no? O sea, hasta tener cruzados todos esos datos, hasta tener todo eso implementado y tener todos esos datos al alcance de todos los oficiales de la justicia, pues yo pienso que nos falta mucho, ¿no? Claro, además, por ejemplo, llama la atención como, por ejemplo, a nivel administrativo sí ya está regulado el hecho de que en distintas administraciones públicas haya compatibilidad informática, interconexión y demás, pero la propia Administración de Justicia, que depende, pues, bueno, el Poder Judicial es estatal, aunque los medios materiales estén transferidos, sí que hay, por ahora, yo no sé si se ha solucionado, pero sí hay a veces problemas, ¿no?, para el envío de documentos entre juzgados de distintas comunidades autónomas. Hay no solamente problemas y luego, pues, algo que clama al cielo, ¿no?, el tema de las declaraciones por videoconferencia. Es decir, que a veces no son compatibles los sistemas, no entra el programa, tiene que venir el técnico de informática, el juicio pues se dilata, hay que esperar 2 o 3 horas porque la sala de videoconferencia del otro juzgado, que es un juzgado pequeño, está ocupada hasta no sé qué hora. Ya. En fin, queda mucho. Con tecnología del pasado, sí, ideas del futuro. Queda mucho por hacer todavía en ese tema, ¿no? Y a nivel, siguiendo un poquito con el tema digital, que yo creo que cada vez preocupa más gente, ¿se están notando un poquito el aumento de delitos a través de los medios digitales?
Sobre todo lo que son las estafas a través de Internet. Eso sí que eso está en auge, y a pesar de que continuamente pues encontramos en la misma red pues consejos de la policía, de la Guardia Civil, sobre cómo deben usarse las pasarelas de pago y las páginas de compra, donde se nos aconseja que no paguemos con nuestras tarjetas de crédito habituales, que tengamos una tarjeta exclusiva para pagos de tipo PayPal o de este tipo. Bueno, pues nos encontramos con estafas, ¿no? Con duplicaciones de tarjetas, con productos que compras y nunca te llegan, y cuando quieres reclamar la empresa ha desaparecido, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo en tecnología, pues digamos punta, en productos caros, ¿no? Es decir, lo que son televisiones, lo que es sonido, lo que es informática, que son productos que la gente los suele comprar por Internet, y claro, no es lo mismo comprar pues en una cadena reconocida que comprar en una empresa que teóricamente tiene su sede en Italia y que te vende, pues a lo mejor un ordenador de 1.000 euros te lo vende por 250, ¿no? Eso ya da margen a sospechar. Pero bueno, yo sí tengo que reconocer que últimamente en el despacho hemos tenido bastantes delitos de este tipo, ¿no? Estafas a través de compra, ¿no? Compra online. Y de alguna forma el medio digital está teniendo influencia, digamos, en lo que es las crisis matrimoniales. Es decir, antes obviamente pues las crisis matrimoniales surgían pues de la mala convivencia, o digamos de coger en flagrante una pareja pues una infidelidad a la otra. Claro, con tanta tecnología esto está teniendo su impacto, es decir, están llegando ya pues al despacho personas que quieran anular su matrimonio pues de forma civil o canónica, de las dos maneras, directamente porque, bueno, pues vía digital han descubierto según qué cosa, o eso aún no se está produciendo. Sí se produce, sí, y de hecho, bueno, desde que los WhatsApp están aceptados como medio de prueba, el WhatsApp es una herramienta muy útil, pero también muy traicionera, ¿no? Porque mensajes enviados según qué tipo de mensaje y según qué tipo de persona, si te equivocas con el dedito, pues puedes provocar una crisis seria en la pareja, ¿no? Y sí es verdad que se observan casos de gente que, bueno, pues que antes las infidelidades eran más, digamos, más de tipo físico, o incluso pues hay las infidelidades cibernéticas, ¿no? Y esas infidelidades cibernéticas, pues sobre todo cuando no hay un respeto a la intimidad del otro, ¿no? Cuando se controlan, cosa que ni se debe ni se puede, los teléfonos ajenos, cuando se controlan las conversaciones, los emails privados, etcétera, etcétera, aunque sean de tu pareja, pues sí que se han dado casos de personas que se han encontrado con una infidelidad pues a través de eso, del WhatsApp, del email, porque, bueno, se encuentran con que su marido o su mujer utilizan las redes sociales para otras cosas. Que sí, bien es verdad que obviamente no pueden hacer nada con él, es decir, a efectos legales, porque obviamente la prueba es nula por invasión de intimidad, pero bueno, obviamente la influencia que tenga en la consideración, eso es muy libre, y obviamente puede terminar una crisis profunda que a lo mejor ya simplemente se había iniciado. Y de todas formas, yo supongo que llegará incluso gente que quiere separarse porque incluso pues cree efectivamente que a lo mejor ha tenido feeling con alguien al que ni siquiera conoce. No sé si ese tipo de cosas se están dando ya. Es decir, gente que deja a su pareja de toda la vida porque ha conocido a distancia a otra persona. Sí, y esto pasa con, en fin, yo digo, poniendo el ejemplo un poco así chabacano, ¿no? O vulgar, pues esto es como un poco cuando miras la fruta en la frutería a través del escaparate, ¿no? Que te parece que todas las manzanas son preciosas, hasta que vas a la cesta y empiezas a rebuscar y te das cuenta que algunas están pasadas por abajo. Bueno, pues yo no sé qué pasa con estas relaciones digitales, que a todo el mundo le parece que el que encuentra al otro lado de la pantalla pues es la persona perfecta para su vida, ¿no? Y luego, pues claro, me imagino que cuando se encuentran con la realidad, pues descubren que hay de todo, ¿no? De hecho, bueno, pues ahí tenemos todo el tema en el que se acierte continuamente en el tema de los menores, ¿no? Que tengan cuidado pues con los adultos que se hacen pasar por menores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que no todo lo que brilla es oro. Pero más allá un poco del tema penal, a efectos, por ejemplo, canónicos, para anular un matrimonio, todo ese tema digital puede llegar a tener alguna influencia en una causa de nulidad, o es una cosa que no llega a influir absolutamente en nada. No sería causa en sí, pero puede ser indicio de otras cosas. Es como, por ejemplo, cuando me preguntan el tema de la violencia de género. La violencia de género en sí no es una causa de nulidad, no está contemplada en el Código como causa de nulidad. Pero una violencia de género puede ser indicio de otras cosas.
pues desde un Esa trastorno. ayuda, digamos. Sí, porque bueno, entre comillas, vamos, no, puede ser, obviamente a malinterpretar el comentario. Puede ser indicio de un trastorno psíquico, de una inmadurez afectiva, pues de una psicopatía. Y eso sí, ahí sí entraría el tema. Si podríamos anularlo completamente el vínculo a través. Ahí entraría, si se prueba que en el momento de contraer el matrimonio estaba presente esa anomalía psíquica, que luego se ha manifestado con los años en forma de una violencia de género, pues ahí sí sería una causa de nulidad. Lo mismo, pues lo cual es justo. Lo cual es justo, claro. Lo mismo en este tipo de vamos a llamarle adicciones que puede haber, o dependencias de la red, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona encuentre pues otra persona a través de una red social y quiera pues digamos pues buscar una causa de nulidad en su primera relación, no sería en sí causa de nulidad. Pero si se descubre que esa persona pues padece pues lo que se llama habitualmente un donjonismo o una inmadurez de tipo psicológico que le hace a no ser capaz de entablar una relación pues monógama, unívoca con una sola persona, sino que tiene que estar buscando continuamente personas distintas, pues eso sí sería una causa de nulidad, y de una causa de nulidad que nos llega precisamente porque se ha plasmado a través pues de las relaciones, de unas relaciones de tipo informático, de tipo. Yo creo que a esas alturas los espectadores estarán preguntando, al menos yo personalmente, pero eso, un expediente en nulidad canónica, se llegan a aportar pantallazos de conversaciones por WhatsApp, por ordenador, o sea, eso se llega a incorporar al expediente. Si se puede decir. Sí, se puede decir porque es un medio de prueba y los medios de prueba son públicos. Se pueden aportar. Sobre todo dependiendo de cuál sea el capítulo de la causa de nulidad que se invoca. Pero se pueden aportar tanto pruebas documentales, y en las documentales pues entraría los pantallazos y todo este tema, como se pueden aportar otro tipo de pruebas documentales, es decir, cartas, correspondencia, testifical de otras personas, pericial psicológica, etcétera, etcétera. Pero sí entraría perfectamente este tipo de documental, entraría perfectamente dentro de la prueba era legítima, sí. Claro, es que, bueno, al menos personalmente, en fin, tengo un poquito en mente que los tribunales canónicos están formados sobre todo por personas de una edad elevada, al menos parte de ellos, con lo cual, en fin, a veces se nos hace difícil, ¿no?, que manejen pruebas de ese tipo, pero bueno, si efectivamente se aportan es que sí los llegan a tener en cuenta. Sí, bueno, yo ahí te voy a desmentir un poco, ¿no? Es decir, los tribunales eclesiásticos cada vez están formados por gente más joven. Está bien que lo aclare, sí, por eso le pregunto. Por gente más joven, ¿no? En nuestra diócesis son dos personas muy jóvenes. Y luego, pues, que hay también una incorporación de los laicos a los tribunales eclesiásticos, ¿no? Tanto como... Muy bien, esto creo que yo al menos no lo sabía, creo que a los espectadores les gustaría saberlo. O sea, en los tribunales canónicos existen también laicos. Sí, tanto como secretarios, como notarios e incluso como jueces. Como jueces toman la decisión, pero obviamente personas que han acreditado su conocimiento del derecho canónico. Evidentemente, tienen que ser licenciados en derecho canónico y tener la formación suficiente, ¿no? Pero los jueces de turno, para los casos que son juzgados por 3 jueces, uno de ellos puede ser un juez laico sin problema ninguno. Cosa que podemos decir, obviamente, por si había alguna duda, que en los tribunales canónicos obviamente está completamente ya profesionalizado. Es decir, sí. Y de hecho, bueno, eso no siempre fue así, ¿no? No siempre fue así, y también hay que decirlo que no es lo mismo en una diócesis pequeña que en una diócesis grande. Tú vas a los juzgados eclesiásticos de Barcelona o de Madrid, bueno, y aquello es un palacio de justicia como un palacio de justicia normal, tienen un montón de salas. La gente que se dedica solo a eso, entonces, sí, única y exclusivamente, ¿no? Porque evidentemente... exclusiva. Sí, porque, a ver, en las salas donde hay muchas salas, quiere decir que hay muchas causas. Evidentemente, pues los jueces que están dedicados a eso, y los notarios que están dedicados a eso, y los fiscales que están dedicados a eso, les llega solamente con ese trabajo, porque claro, las sentencias no se pueden atrasar, los informes no se pueden dilatar, hay declaraciones todos los días. Entonces, bueno, pues o sea, que funciona de forma parecida a una jurisdicción ordinaria.
repito, en ciudades grandes, ¿no? Como por ejemplo Madrid y Barcelona, donde hay pues eso, sus edificios dedicados al tribunal eclesiástico, con sus salas, sus salas de audiencias, etcétera, etcétera. Luego hablamos de ciudades más pequeñas y bueno, pues ahí se mantiene como pueden, y algunos sitios pues ya incluso por falta de personal han tenido que recurrir a los tribunales interdiocesanos, donde pues digamos la diócesis que hace un poco de cabecera pues sea la que tenga el tribunal, y todas las diócesis, digamos, se sirvan de ese tribunal, ¿no? Para no tener que, pues, digamos, repetir la formación de personas, tener 3 jueces en cada diócesis, un fiscal, un secretario, un notario, no tener instalaciones. Bueno, pues lo que han hecho ha sido agrupar en la diócesis cabecera, en la archidiócesis de la cual dependen las diócesis sufragáneas, pues ahí hacer un tribunal único en el cual se abastecen o beben todas las diócesis de alrededor. Igual, al final sería un poquito parecido con la jurisdicción ordinaria, que hay una ley de marcación y planta. Aquí, de alguna forma, aunque no sea obviamente por ley, pero sí hay una organización parecida, atendiendo obviamente al número de casos, a la distribución de efectivamente, porque claro, en diócesis donde a lo mejor son muy pequeñas, o donde son una población muy envejecida, o donde no hay un volumen suficiente de causas, pues claro, no tiene sentido tener toda la estructura de un tribunal eclesiástico, cuando a lo mejor te entran 2 causas al año nada más, ¿no? Entonces es preferible pues eso, reenviarlo a un tribunal metropolitano, que sea el que un poco atienda pues todas las causas de las diócesis de alrededor. Para que nos hagamos una idea, en Galicia, ¿cuál sería un poquito la más grande, la jurisdicción más grande que hay a nivel eclesiástico? La diócesis más grande es Santiago de Compostela, que es la archidiócesis, y es la que tenía y tiene el tribunal de segunda instancia, de apelación de las otras diócesis de alrededor. Pero donde se agota instancias, ¿no? A este nivel sí, gallego. A nivel gallego agotaríamos instancia en Santiago, y luego podríamos recurrir todavía a la rota española o a la rota romana. Dependiendo un poquito del caso. Exactamente. Y ahí sí que haría. Sí, porque aclaremos que seguramente mucha gente se lo imagina, pero aclaremos que obviamente toda organización de los sistemas canónicos depende de Roma, ¿no? Sí, digamos, Roma es la que da las pautas, el tribunal de la rota romana es el que da las pautas, y sobre todo pues ese discurso programático que todos los años dirige el Papa a los jueces de la rota romana en la inauguración del curso judicial, donde un poco da las pautas de lo que se espera del tribunal de la rota romana, pero también de los otros tribunales, pues en la atención a la gente y en el servicio que tienen que prestar, ¿no? ¿Y existe una especie de Consejo General del Poder Judicial a nivel canónico o ya no? No. En ese sentido no existe, porque el juez supremo en cada diócesis es el obispo. Y entonces es lo que hay. Y claro, exactamente. Y entonces digamos que la misma conferencia episcopal pues sería un poco el Consejo General de los Obispos, el Consejo General de los Jueces, ¿no? Tendría capacidad, obviamente, para destituir al obispo que, digamos, no está cumpliendo con sus funciones, en su caso. Luego, pues evidentemente los obispos tienen como colaboradores inmediatos a los vicarios judiciales, pero que actúan con una función vicaria del obispo. El juez nato por excelencia es el obispo. Pero el vicario judicial, obviamente, sí es sacerdote. El vicario judicial sí es sacerdote, sí. Igual que el obispo. Aclaremos también que los obispos, igual que los vicarios, tienen una amplísima formación de derecho canónico, ¿no? Sí. Pues aclaremos ese punto. Antes hablamos del especial en derecho canónico. Obviamente todos ellos están ampliamente versados, ¿no? Si no, no podrían. Sí, evidentemente. Ser obispos. Evidentemente los obispos ya por formación, porque si no ya vamos, no serían llamados a ese cargo, ¿no? Y luego los vicarios también, porque claro, el obispo cuando elige pues una persona, pues elige una persona que esté correctamente formada para asistirle y orientarle en ese terreno, ¿no? Tiene que ser un colaborador que vamos, por decirlo así en román paladino, que le saque las castañas del fuego y que no lo meta en problemas. Y que tenga bueno, lo que se está claro es que ninguno de ellos, tanto ni los vicarios ni los obispos, sí que no tiene experiencia, digamos, en el ejercicio de la profesión de abogados, eso sí que no. Pero bueno, como tampoco lo tienen los jueces en el ámbito de justicia ordinaria, vamos. Pues en su inmensa mayoría. Sí, no, en su inmensa mayoría no. Entonces les pasa un poquito lo mismo. O sea, son personas que tienen una amplísima formación, pero digamos que las reglas periciales pasa como a los jueces en España, vamos, que la inmensa mayoría no han sido abogados. Bueno, pues Juan Antonio, como siempre, pues ha sido un placer tenerte aquí. Es un mundo que creo que para la inmensa mayoría es desconocido en el ámbito del derecho canónico, y bueno, pues es muy útiles tus comentarios. No tenemos más que agradecerte tu presencia aquí. Yo encantado, como siempre. Muy bien, pues muchas gracias.
Bien, amigos, pues esperemos que les haya gustado y la próxima semana estaremos aquí en Abo Responde, en Televisión de Ferrol. Que pasen un buen fin de semana.